¿Cómo están mis queridos amigos? Otra vez con ustedes, para mí es un placer inmenso dirigirme. En esta vez vamos a comenzar hablar sobre la reencarnación, conocida normalmente como reencarnación, pero para los que estudiamos metafísica, como soy en mi caso, la palabra más correcta es renacimiento. ¿Por qué? Porque reencarnar es una cosa diferente. Reencarnar es que una persona que deja este cuerpo puede introducirse en el cuerpo de otra persona ya adulta. Hablaremos de estos temas también que son muy interesantes, que a veces la gente, por el fanatismo religioso, no cree en todas las posibilidades. La palabra entonces es renacer, renacer de nuevo. O sea, de aquí vamos a otros planos y retornamos luego y nacemos como niños en diferente sexo. Normalmente la vida, les había manifestado en varias ocasiones, viene una vida de hombre, otra de mujer, una vida de hombre, otra de mujer. No siempre se cumple eso, por supuesto. Hay ocasiones que por motivos de aprendizaje puede venir 2 o 3 vidas de mujer o 2 o 3 vidas de hombre. A mí siempre me han dicho que por qué hago preguntas, que por qué esto, por qué lo uno, por qué lo otro. Pienso y creo que solo así se puede encontrar la verdad. Ustedes recordarán, Jesús les había leído como dice: solo la verdad os hará libres. A los escribas les dice: ay de vosotros escribas. ¿Quiénes eran esos escribas? La gente que andaba agarrado de las escrituras. Los escribas, los sumos sacerdotes o fariseos, como él también utilizaba, a quienes les atacaba muchísimo. Jesús no era una persona tan tranquilita que se diga, pues no, ustedes deben darse cuenta. Y sí les caía con palabras durísimas, diciéndoles sepulcros blanqueados, hipócritas, víboras. Porque en realidad sí, no me cansaré de decir, las religiones han estancado el proceso nuestro de avance. La humanidad se ha detenido en creencias absurdas e ilógicas. Todavía se va atrás de imágenes. Hace poco nomás veía en un canal de televisión cómo construía un Jesucristo de toneladas, por el peso y el tamaño, que iba a ser llevado a una ciudad, y dentro de esa ciudad a un lugar donde hay gente pobre. Porque indudablemente, ¿dónde pega esto más? En el pobre, en el que está dolorido, sufrido. Entonces vamos a adentrarnos en este tema muy bonito. Hay 3 teorías del por qué estamos nosotros aquí. La teoría religiosa, la teoría de la ley de causa y efecto y la teoría herética. Vamos a ir analizando cada una de estas después de una leve pausa. Bien, pensemos en la teoría religiosa. ¿Qué dicen las religiones? Que Dios manda a un ser a este mundo, básicamente una sola vida, como es la religión católica básicamente, o las cristianas en general, y que en una sola vida tienes la opción de portarte bien o mal. Si te portas bien, vas al cielo eternamente, y si te portas mal, te vas al infierno. A pesar de que esto también ha ido cambiando en algunas religiones que se derivan del catolicismo. Pero sin embargo, siempre las religiones han trabajado a través del premio o el castigo, de la recompensa o la sanción, sacrificando animales, sacrificando a seres humanos para satisfacer la sed sanguinaria de estos dioses. Y eso nos excluye al Dios cristiano, como vendría siendo Jehová.
como ya vimos con ustedes en conferencias anteriores, y si no, entren a YouTube y vean ahí lo que ya hemos hablado, cómo Jehová, un Dios básicamente sanguinario, que hacía sacrificar, pide en una ocasión a Salomón, creo que fue a Salomón, no, a David creo, 120.000 bueyes, dice ahí, y 22.000, creo que es algo así, ovejas. Y todo el tiempo pedía esos sacrificios de animales. Hasta la época de Jesús se daba eso, por eso es que él se disgustó y tumbó todo lo que encontró y mandó sacando a los animales. Muy bien, entonces si esa es la teoría religiosa, y que para ayudarnos manda a Jesús, nuestro Salvador. Pero si hay una sola vida, desde ahí nomás de ir pensando, ¿a quién vino a salvar? Porque a los que están antes de Jesús ya murieron. Y las religiones dicen, claro, que ellos están esperando allá al otro lado de este mundo al juicio final, que ahí van a resucitar los muertos. Y en muchas iglesias, ustedes recordarán o habrán visto cuadros en que se les ve a los esqueletos que salen caminando de las tumbas. Eso prefiere creer la gente. De igual manera, también dice la religión, las religiones en general, que va a haber como un apocalipsis, ¿no es cierto? Y ahí recién se va a seleccionar definitivamente a los buenos y a los malos. Pero que con Jesús, con la venida de Él y con el derramamiento de su sangre, miren, otra vez entra sangre. Sangre ha entrado tanto en la mente humana, que vivimos solo en guerras y matándonos, como en los dioses que han habido en la tierra. Jesús, con su derramamiento de sangre, dice que nos viene a salvar, pero ¿cómo? Los que no han cambiado seguirán yéndose al infierno, y solo los escogidos, como dicen muchos, se irán al cielo eterno. ¿Para qué todo este sistema absurdo? Un sistema hasta cierto punto sería cruel, de un Dios cruel. No sé, yo estas tres teorías les voy a ir analizando, y ustedes elijan cuál tiene más sentido, cuál tiene más, un sentido más divino, más lógico, más hermoso y más lleno de amor. Así me educaron a mí también, porque yo me eduqué en una escuela católica, con ese siempre el miedo, el temor. Cuando aquí vamos a ver cómo en la Biblia ya vimos, cuando Jesús mismo dice, mi Padre no quiere que se pierda uno solo, mire. Pero para las religiones hay a los selectos, los escogidos, los que han seguido, dicen la palabra, y que ni siquiera leen. Yo le vengo leyendo a la Biblia desde los 8 años, 8 o 9 años, pero no en el sentido teológico, porque siempre he sido un investigador. Me ha encantado mucho la ciencia, y siempre repetiré, la ciencia nos está llevando a Dios, no la religión. Una leve pausa para volver con ustedes hasta tomarme un poquito de agua, ¿sí? Ya, mis amigos. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda teoría, la ley de causa y efecto. ¿Qué es esta ley de causa y efecto? Es algo tan palpable que nosotros podemos analizar de la forma más fácil y sencilla. Toda causa produce un efecto, eso es inevitable, como la ley de la gravedad. Si nosotros nos fuimos a un edificio, botamos un peso, cae. Si nosotros nos lanzamos de ahí, caemos. Porque la tierra tiene una fuerza que atrae. Esto, para las personas que no tuvieron o no han tenido, que fue uno el que se dio cuenta cuando caían las manzanas de los árboles, o cuando cae algo, para todos, porque está dañada, se cayó, ¿no es cierto? Pero fue un hombre que dijo, ¿por qué cae del árbol esa manzana? Porque él se daba cuenta que, siendo la tierra redonda, nosotros deberíamos salir desprendidos. ¿Qué pasa cuando salen los astronautas de nuestra atmósfera?
de nuestra fuerza gravitatoria, más bien dicho. Flotan en el espacio, y lo que es más, flotan dentro de la nave. Nosotros aquí, los que estamos en la línea equinoccial, estamos horizontales con respecto a la Tierra. Los que están en el polo norte están casi perpendiculares, y los que están en el polo sur están de cabeza. Pero todos decimos el cielo está arriba, ¿no es cierto? Para los que estamos en la línea equinoccial, el cielo está acá. Para los que están en el polo norte, el cielo está acá. Para los que están en el polo sur, el cielo está acá. Pero todos dicen arriba, solo para que vean que en todo hay la relatividad. Lo que para unos es arriba, para otros puede ser abajo. Para lo que es derecha, para otros puede ser izquierda. Y así. Entonces la ley de causa y efecto es similar. Todo lo que nosotros hacemos produce efectos. Efectos en esta misma existencia aquí, como en las siguientes existencias a las que tendremos que retornar. Y ustedes háganse un análisis. ¿Qué pasa si, y aquí que vivo en este precioso paraíso, se ven personas, y vemos por todo lugar, ¿no?, que toman, fuman, comen desorbitadamente? Se dan consecuencias. Envejecen mucho más rápido. Se les destruye el hígado. Envejecen, como les digo, cosas que yo me sé quedar admirado en poco tiempo, que, bueno, ahorita ya vivo aquí en este sector, voy acercándome a los 8 años, que han envejecido de una forma espantosa, jovencitas y jovencitos. Entonces, ley de causa y efecto. Si yo bebo, ¿cuál es el primer órgano en destruirse? Más del hígado, ¿no es cierto? Primerito el hígado. Puede darte una cirrosis. Si fumo, pulmones. Si como, bueno, ni qué decir, todo el cuerpo. Otra cosa que uno nunca se pregunta, ¿qué le hace latir al corazón? Es un tema que iremos viendo cuando pasemos a analizar el tema la vida después de la muerte. Un tema hermoso. Y de paso quiero hacerle entrevistas a algunos médicos a ver qué me responden ellos. ¿Qué piensan que hace latir al corazón? Todo lo que nosotros hacemos se graba. En el corazón hay un pequeño, llamémosle, libro de la vida, dice en la Biblia. En metafísica le decimos átomo simiente. Pero para que ustedes ahora me pueden comprender mejor, digamos un chip o un tera. Pero ese chip que tenemos en el corazón, que es el que le hace latir, tiene una capacidad de información increíble. Increíble. Ahí está almacenada todo nuestro proceso evolutivo de millones de vidas atrás. Todo, nada escapa. Todo lo que nosotros hacemos está ahí. Y toda la capacidad que tiene nuestro cuerpo para hacerle un cuerpo muy bueno, saludable, nosotros le vamos borrando con nuestras actitudes, con nuestras causas que cometemos. Se va borrando esa información y en una siguiente vida ya no vendremos con un mismo cuerpo, con la misma capacidad. Desde niños vendremos con, yo que sé, problemas pulmonares, problemas de hígado, ciegos de nacimiento, etc. De acuerdo a la cantidad de causas que nosotros vamos creando, los defectos se van dando. Y aquí no tiene nada que ver ni Dios ni Satanás, porque todo le echamos la culpa a Dios o al demonio, sino que nosotros mismos somos los que vamos creando vida tras vida. Generalmente la vida siempre va de un extremo a otro. En una venimos de millonarios, en otra de pobres. En una pueden venir de homosexuales, en otra de lesbianas, en otra de seres que nos creemos perfectos.
pero la verdad es que todos estamos avanzando hacia la perfección. Vamos a hacer otra leve pausa para venir a continuar hablando de la tercera teoría, que se llama la teoría herética, amigos. Bien, ahora con la teoría herética o herejía, los herejes que conocemos normalmente, ¿no? Esto se refiere a la gente que dice que hay una vida y una vez que se acabó todo se termina y todo se desvanece y se acaba. O sea, como que fuera una sola línea recta. Analicemos a ver si tiene sentido esto. Primero, partamos de que todo lo que nosotros conocemos ahora en la naturaleza está hecha de átomos. Y ahora todavía hay partículas mucho más pequeñas que el átomo. Pero todo, sin excepción, está hecho de esto. La pregunta a la gente que no cree que existe algo divino que va más allá de nuestro entendimiento: ¿qué hace que esta materia se una y decida formar una piedra? Decida formar un árbol, o decida formar un animal o un humano. ¿Qué hace que estas cosas funcionen de esta manera? Dentro de nosotros mismos, de millones de espermatozoides, uno entre un óvulo. ¿Por qué? Y así, miren, todas estas cosas deberíamos hacer nuestras preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Es como si ustedes quieren manejar un carro sin nunca haber aprendido. Pero una vez que aprenden, qué mejor si saben cómo funciona su propio vehículo. Cosa que cuando se daña, ustedes capaz de una gran parte le pueden arreglar. Entonces en todo es así. Hazte preguntas. Y sé que gran parte de ustedes se habrán hecho en su vida muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Algo mueve a este sistema universal. Algo que va más allá de nuestro entendimiento. Con todo esto que les digo, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá en la Biblia? ¿Tratará de dar a entender esto? Tomarán en cuenta que, según las religiones mismas, estos libros, que la Biblia también, si ustedes entran y analizan sobre el origen de la Biblia, hay una diversidad de criterios. Unos decían una cosa, otros juntaban unos libros, otros no querían los libros, unos les dijeron que eran evangelios heréticos, no permitieron hacer con eso la Biblia. Y siempre atrás de todo esto van intereses nada más. Como ustedes ven, yo no persigo ningún interés, ni siquiera de las visitas que hacen a YouTube. No, me interesa que llegue a su mente, que se abra su corazón, que se abra su ser entero y vayamos despertando. El mismo Jesús, como ustedes verán, cuando hablemos sobre el tema de la muerte, dice: es hora de que despertéis, es hora de que levantéis de entre los muertos. Bien, asimismo, después de una leve pausa, vamos a comenzar a analizar la reencarnación o renacimiento según la Biblia. Sí, mis amigos, paciencia y continuamos. Bien, amigos, vamos a analizar en la Biblia a ver qué pasa. Y todo quiero que ustedes lo analicen, lo que crean que deben tomar, lo tomen, pero yo soy un guía para ustedes. Nada más. Vamos a abrir en Juan, en San Juan capítulo 3. Y aquí en esta Biblia evangélica que siguen los evangelistas, dice Jesús y Nicodemo. Acá tenemos, también dice en esta Biblia de los católicos, Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo, dice acá en cambio. Nicodemo era un sumo sacerdote que era amigo de Jesús. Dice: había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aquí, en esta Biblia, le quitan una palabra tan importante que en esta Biblia católica y en la de los testigos de Jehová, algo muy parecido, en cambio dice así. Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Esta palabrita de arriba que es muy clave, miren. En la una ya le quitan, en la otra existe. No me acuerdo, en la de los testigos de Jehová utilizan otra palabra, pero parecida a esta. Dice: si no nace de nuevo de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Indudablemente Nicodemo no entendía, porque no es esta materia la que renace de nuevo, sino la vida, como ya vamos a ver en muchos puntos que ustedes van a quedar absortos en la Biblia, que está con muchísima claridad. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, esto coincide en las dos Biblias y en la de los testigos de Jehová, pero en otras Biblias que yo he leído a lo largo de mis tantos años que ya tengo, dice, primeramente sabe decir en unas: en verdad os digo, el que no renace del agua del bautismo, verán. Aquí ya no hay eso. Y si ustedes ven otras Biblias más antiguas van a encontrar eso. En el agua del bautismo y del Espíritu Santo. Aquí no dice así. Aquí solamente dice: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya vamos a analizar esto. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitamos nacer de nuevo de arriba. Repite otra vez. ¿Qué se entiende de arriba? De mundos suprafísicos, de mundos superiores. Y sigue: el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. Pero para las religiones, ¿qué es lo fundamental? Esto dicen que hay que ir a bautizarse y que ahí recibimos al Espíritu Santo y que ahí cambiamos y renacemos de nuevo. Miren, clarito dice Jesús: la carne es carne, la que renace es la vida, y de arriba. Aquí no nombra nada de bautizarse y nada de que porque cambias. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Miren, les repito, ¿qué era Nicodemo? Dice: había un hombre de los fariseos. Ustedes después quiero que entren en Mateo capítulo 23, analicen cómo les sacaba a los fariseos y a los escribas, que es lo clásico que tenemos en la época hasta ahora, que hacen muchas cosas solo para enriquecerse. Dice, les vuelvo a repetir lo que dice aquí. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto. Pero ustedes no hacen caso de nuestro testimonio. Ahora les hablo de cosas de la tierra y no me creen. ¿Cómo me van a creer si les hablo de cosas del cielo? ¿Qué es lo que voy a hacer después cuando entremos a analizar la vida después de la muerte?
Si las cosas que les digo ahorita yo también, difícilmente creerán muchísimos, aunque hay gente que ya capta esto, porque han habido tantas experiencias de gente que ha estado al borde de la muerte. Y aquí mismo, tanta desigualdad de seres humanos que habemos, no va a ser pues como nace un niño ciego, dicen porque sus padres pecaron. Eso es tan absurdo e ilógico, sin sentido. Y de eso también veremos cómo habla Jesús. Dice, sin embargo, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Miren, el Hijo del Hombre. No se refiere solamente a Jesucristo. Vamos a ver en una parte de Eclesiastés, cuando estemos hablando de estos temas, cómo dice: el cuerpo vuelve al polvo de donde vino y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con otro punto de estos mismos que estamos analizando. Pero, antes, no analizamos este punto, ¿cierto? Miren ustedes, en la época actual, como la ciencia ha avanzado tanto, nosotros podemos hacer ya clonaciones, ovulaciones in vitro. ¿Y qué pasa? Jesús, con esto que acabamos de leer, Él ya se proyectó a muchos años adelante. Pero, ¿qué le hubiera hablado a Nicodemo de la clonación, de la ovulación in vitro? ¿Qué le va a entender? Si ni ahora la humanidad entiende muchísima gente. ¿Qué pasa? ¿El hombre clona o hace una ovulación in vitro? ¿Podrá tener esto a la célula clonada en un laboratorio 9 meses? Imposible, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Introduce en el vientre materno, en el caso de los humanos, donde pasa 9 meses en agua, y solo ahí entra la vida. ¿Qué es la vida? El espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es ese Dios, ese ser inconmensurable que mueve todo. Solo ahí puede entrar la vida de nuevo y renacemos de nuevo de arriba. Miren, más claro de eso, ¿dónde? La Biblia es espectacular también. El Bhagavad Gita, el Mahabharata, y hay tantos libros hermosos que hablan de todo esto. Pero nosotros preferimos ir llorando atrás de un bulto en Semana Santa, del Jesús del Gran Poder, del Jesús del Árbol, del Jesús de la Peña, de la Virgen del Quinche, de la Virgen Guadalupe, de la Virgen de la Churona. Bueno, ustedes mismos saben ni para qué decirles. Hago una pausa y venimos con otro punto sobre esto del renacimiento o reencarnación. Bien, amigos, ahora vamos a coger en Mateo capítulo 17. Miren, acabamos de ver que para entrar al reino de los cielos hay que nacer primero de arriba en espíritu y en agua. Aquí tenemos algo que les va a dejar pensando mucho más todavía. En el capítulo 17, en esta Biblia dice la transfiguración. En la católica dice Jesús es transfigurado. Bueno, lo mismo. Aquí está parecido a las dos cosas. Aquí se refiere a cuando Jesús sube a una montaña con Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, dice aquí. Otra cosa que siempre ha negado la religión católica, que Jesús no tuvo hermanos. Dice clarito, Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí se apareció Moisés y Elías. Moisés y Elías se les aparece. Ustedes recordarán en conferencias anteriores cómo Elías sube, dice, a los cielos de un carro de fuego. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En otras dice, hagamos 3 chozas. Bueno. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, otra vez la nube. Ustedes recordarán, en todo lo que hemos venido viendo, la gloria de Jehová siempre es en nube, en fuego, ya saben, ¿no? Los cubrió, y aquí una voz desde la nube, vean, desde la nube,
que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bien, todo esto ya hemos visto. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verán, aquí viene el tema del renacimiento. Miren, siempre, ¿por qué los escribas dicen? Como hasta ahora, los que andan predicando la palabra con la Biblia, ellos quieren meterte a la fuerza en tu cerebro. Por favor, no te dejes, analiza, piensa, investiga. Respondiendo, miren lo que les dice Jesús, porque ellos primero le dicen. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo a Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Analicen esto. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y miren lo que dice en el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y no se acaba solo ahí. Espérenme un momentito, una pausa, y verán que les traigo algo más. Bueno. Muy bien. Analizando lo de Elías, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el 10, versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Se refiere a Juan el Bautista, ¿no? El cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él. O sea, nosotros somos mucho menos que los que están en los mundos suprafísicos, es un hecho, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Otra vez Elías. Vamos a pasar a Lucas, capítulo 1. Y esto se refiere, capítulo 1, perdón, vamos desde el versículo 15, 16 y 17. Para resumirles lo anterior, Zacarías es el padre de Juan el Bautista, y él con su esposa Elizabeth, que era también de edad, no podían tener hijos. Bueno, un ángel le visita y le dice que van a tener. Vamos a leer desde el 15, ustedes pueden leer lo anterior. Porque no será, dice, grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué a todos no nos hizo así, llenos del Espíritu Santo, desde el vientre de nuestras madres? Y nos evitábamos todo este trajín largo de suplicio que hubiéramos venido como Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero Juan el Bautista era un ser mucho más evolucionado. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar
al Señor un pueblo bien dispuesto. Y sin embargo, repito, aquí claramente hace ver que Elías vino después como Juan el Bautista. Y no es que solo esto vamos a seguir analizando, pero en un siguiente video, en este me he tratado de irles llevando para hablar después totalmente sobre el renacimiento a nivel metafísico, cuántico inclusive también, y hacerles ver de que todo está ahí con claridad y que podemos alcanzar y que podemos entender de que Dios no es un bulto, no es un personaje, un viejito que está en alguna parte del cielo. Y siempre en cada conferencia les repetiré lo que dijo Jesús: el templo de mi Padre es el cielo y la tierra. Él no habita en templos hechos de madera, de piedra. El templo de mi Padre sois vosotros y todo lo que está a tu alrededor. Alza una piedra y me encontraréis. Alza un madero y me encontraréis. Les filmé, alcé las piedras, alcé un madero. Claro que están insectos, pero ¿qué es eso? Es vida. Dios es vida. Mis amigos, espero de todo corazón que les guste. No busco nada, no pido nada. Mucho amor y que esa luz divina que existe en el universo, atrápenle, atraigan. Todo es vibración en el universo. Uno atrae lo que es. Si ustedes atraen ira, rabia, venganza, esas vibraciones se van a llenar todo su ser y van a proyectar solo eso hacia el exterior. Y después nos vivimos quejando, después vivimos protestando. Si solo emanamos de nosotros celos, pasión, reproche, ira, también recibimos todo eso. Una vez le decía a una señora que me decía que yo le celaba, y le hice acuerdo de que a mí me celaba increíblemente, y le decía: te comencé a celar para ver cómo te sientes. Entonces miren, cuando ustedes a su pareja le viven fastidia y fastidia y fastidia, es primero porque hay mucha inseguridad dentro de ustedes mismos. Y nada pueden detener si ustedes con esa actitud están haciendo que ese ser se vaya lo más pronto posible. De lo contrario, si ustedes aman, así se vaya, jamás les podrá olvidar, porque al amor verdadero no se le puede olvidar. Mis amigos, espero vernos la siguiente conferencia que les voy a hacer la próxima semana, porque para hablar de este tema hay que hacerlo un poco más seguido y ustedes van a quedar impactados con la misma Biblia. Que pasen bien, mis amigos. Mis amigos, en realidad ya me despedí, pero ahora les quiero pedir un favor: que se suscriban. No por el hecho de que yo desee tener más votos, sino que para que cada vez que yo hable de un tema les llegue inmediatamente a ustedes. Con eso, a veces quisiera poner nombres diferentes de los temas, porque ya se ha dado el caso de que les mando lo que nunca se habla de la Biblia, y la gente piensa que todo es lo mismo. No es así. Cada conferencia que les doy es diferente. Como en esta ocasión, pues ya como han escuchado, se trata sobre la reencarnación, y de esto es un tema bastante amplio. Se hablarán en diferentes capítulos. Entonces, por favor, amigos, les pido de corazón a todos los que les gusta esto, suscríbanse y van a recibir directamente en sus computadoras o en sus celulares. Gracias, amiguitos, que pasen bien.